Amén, iglesia. Bien, la palabra, vamos a Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Hemos titulado a la predicación de esta mañana: el pan no está en Belén. El pan no está en Belén. Ruth es un libro del Antiguo Testamento. Quiero que lo busque y que nos pongamos en pie para poder leer estos primeros versículos. Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Vamos a leer unos textos ahí. ¿Lo tenemos, iglesia? Ruth capítulo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer. ¿Cómo quedó la mujer, iglesia? Desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Quiero que vayamos hasta el versículo 19, que dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, ¿qué dice?, se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Padre, esta mañana abrimos esta escritura para que nos ayudes a comprender que el pan no se encuentra en lugares. El pan solamente viene de tu mano, Señor. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Ruth es mi libro favorito. Estuve investigándolo por 2 años y medio, este libro de Ruth. Fue mi trabajo de graduación en la universidad, y un día que pueda tener espacio, primero Dios, pueda hacer un libro que lo titularé Una relectura salvadoreña del libro de Ruth. Siempre que abro este libro, lo he leído una inmensidad de veces. Hay un mensaje tremendo de Dios para todo aquel que lo lee, porque dice la escritura que toda la palabra es inspirada por Dios. Y en esta lectura que acabamos de hacer de Ruth, vamos a descubrir que la historia de Noemí es una historia muy profunda, y es profunda porque en el tema que vamos a ver esta mañana se va a hablar acerca de el porvenir, se va a hablar acerca del futuro, se va a hablar acerca de la alimentación, que son dos preocupaciones que, digamos, prioritariamente los seres humanos nos preocupamos.
Es lo que más preocupa, el hecho de saber cómo voy a comer y qué me depara mi futuro. Por eso esta historia es muy profunda y se adecua mucho a la realidad de todos los salvadoreños. Cómo poder garantizar el poder tener un pan en la mesa y cómo poder garantizar que en el futuro no me falte nada. Por eso es que esta historia es profunda. Al leer esta historia también nos hace preguntarnos cuál es nuestra esperanza, tomando en cuenta la realidad que hoy estamos viviendo. Es decir, alguien que ya tiene asegurado su futuro y su alimento, pues no tiene ningún problema. Alguien que ya forjó su vida y tiene los recursos necesarios para poder llegar hasta su muerte y poder tener garantizado incluso el alimento de sus hijos, pues eso no es ningún problema. El problema somos muchos de nosotros, que no sabemos. Hoy tenemos trabajo, hoy tenemos una empresa quizás, hoy tenemos un negocio, pero mañana pues no sabemos qué puede pasar. No sabemos si este año nos van a despedir. No sabemos si la empresa que tenemos va a quebrar. No tenemos garantizado absolutamente nada. Y eso es precisamente lo que el tema también del capítulo 1 va a abordar. Ahora, una cosa irónica, y es irónica en el sentido de que esta familia descrita en el libro de Ruth se preocupa por su futuro, pero se preocupa ya en edades mayores. Y digo edades mayores porque el texto dirá de que ellos tienen 2 hijos y que cuando llegaron a ese lugar llamado Moab se casaron. Es decir, ya de alguna u otra forma Elimelech y Noemí ya tenían edades un poco avanzadas. Y tomaron la decisión de salir de Belén esperando un futuro prometedor para sus hijos, queriendo darles comida. Y aquí hay otra situación también, y es que los seres humanos a veces nos preocupamos del futuro, pero nada más cuando ya nos quedan pocos años de existencia. No nos preocupamos del futuro cuando estamos jóvenes. No nos preocupamos del futuro cuando tenemos toda la energía necesaria, todas las situaciones para poder preparar el futuro. No, cuando ya tenemos ya 60, 70 años, ahí estamos preocupados por el futuro. Y eso es lo que a veces nos hace, caer en circunstancias que a la postre serán una situación de muerte, serán una situación de dolor, más que bendición para el futuro de los nuestros. En el versículo 1 se encuentra la primer ironía. Dice el versículo 1 de nuestras Biblias: aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué es lo que hubo, iglesia? Hubo hambre en la tierra. Y un varón, ¿de dónde? ¿De dónde? Esa es la ironía. Belén, su significado es casa de pan. ¿Y qué es lo que está pasando en la casa de pan? Está pasando hambre. Hay hambre. Y esto, lo primero que la Biblia nos enseña es, hermanos, que a veces nosotros creemos que nuestro pan está en un determinado lugar. La gente que vivía acá, al ponerle este nombre, creyó que el vivir ahí significaba la seguridad de que siempre iba a haber pan. Pero el pan, iglesia, no está en ninguna ciudad. El pan siempre viene de parte de la mano del Dios Todopoderoso para sus hijos. No está en ningún lugar.
Y a veces nosotros creemos que nuestro pan viene del trabajo, creemos que nuestro pan viene de las personas, que nuestro pan viene de los recursos que tenemos, que nuestro pan viene del título universitario que sacamos, que nuestro pan tiene que ver con los conectes que tenemos con personajes grandes de nuestro gobierno. Creemos que nuestro pan son las circunstancias favorables. Y podrá ser que tengas pan en todo esto que te he mencionado, pero eso solamente será momentáneo. Pero el verdadero pan de vida, ese que te garantiza tu alimento, que te garantiza tu futuro y te garantiza tu estabilidad y te garantiza tu vida, eso solamente viene de la mano del Señor. No hay pan en la casa de pan. No hay comida donde debería de haber comida. ¿Pero por qué? Porque esa gente creyó y puso su esperanza en que en Belén estaba el pan. ¿Cuántos son los golpes de la vida que nos damos creyendo que nuestro pan viene de los lugares donde estamos? No, si es que mire, yo quisiera dedicarme a otras cosas, pero es que yo no me puedo salir de ese lugar donde se hace ese tipo de negocios ilícitos, pero si me salgo de este lugar voy a quedarme sin trabajo y sin comer. Eso es lo que tú dices. Pero Dios esta mañana te está diciendo: no, hijo, el pan no viene de ese lugar. El pan no viene de esa situación. No, el pan siempre viene de parte de mía. Creyendo que nuestro pan viene de personas, creyendo que nuestro pan viene de esa gente que amamos, que queremos. Y yo no estoy diciendo lo contrario, pero a veces nuestra esperanza se pone en los hombres o en las mujeres. Pues ese pan se agota. Ese pan se acaba. Aunque tenga nombre de que ahí hay pan, aunque tenga nombre de que ahí hay provisión, toda la provisión que viene de la mano humana se acaba. La única provisión que permanece a lo largo del tiempo y te garantiza tu estabilidad para siempre, solamente es la provisión que viene de nuestro Dios. Aquí está Elimelech. Aquí está Noemí. No tienen pan en la tierra. En esa tierra que aparentemente es una tierra que debe de tener siempre provisión. A veces creemos que el título universitario es lo que nos garantiza el pan. Y mucha gente, y qué bueno, yo no estoy en contra de eso, pero saquemos un título, saquemos otro, profesionalicémonos, saquemos un posgrado, saquemos una maestría, saquemos lo otro, hágalo si usted puede. Pero de ahí no viene el pan. Le puedo mencionar personas que tienen un título universitario y esta misma mañana no tienen un trabajo. Le puedo mencionar 2 o 3 personas que están en mi mente en este momento, que a pesar de que han cursado la universidad y les costó tanto su carrera, están ganando $360 con un título universitario. Con un título universitario. Porque nuestro pan no viene de esos esfuerzos y logros que logramos tener, amados hermanos, en el ámbito académico. No, el verdadero pan viene de ese Dios que tengas o no tengas títulos, es el que provee siempre alimento en tu mesa y en la de tus hijos. De ahí viene el pan. No, pero piensa que el pan viene de ese chero. No, es que mira, yo tengo un chero aquí, yo tengo un chero allá. Mira, cuando yo llegue ahí a trabajar, te prometo que te voy a conseguir un buen chance ahí en el gobierno. Te lo consigo. Y ya pasó el tiempo. Y ya pasó las décadas. Y hay quienes todavía siguen esperando ese chance del chero que le dijo. Hace muchos años yo me recuerdo que me dijo una persona: no se preocupe, me dijo,
ya era yo pastor, y me dice: ya va a ver que yo le voy a conseguir un trabajo donde usted esté bien, donde usted esté tal cosa. Y yo en aquel momento me lo creí de estúpido, porque mi esperanza no tenía que estar en los hombres. Y en algún momento yo le dije: mire, ya que me va a conseguir trabajo, lo voy a invitar a comer aquí, lo voy a invitar a comer allá, lo voy a invitar, porque pues sí, me iba a dar un buen trabajo. Hasta hoy, hermano, ni siquiera una entrevista me llamó, ni siquiera me hablaron, por lo menos para hacer la mentira: mira, estamos considerándote. Pero yo estaba errado, porque mi pan no viene de ese conecte. Mi pan siempre ha venido del Dios Todopoderoso, y su pan también. El pan, amados hermanos, no viene de las circunstancias favorables que hoy por hoy estamos viviendo. Gente que le va bien en algunos negocios, gente que tiene mucho dinero, que lo ha hecho a base de esfuerzo, y qué bueno, pero el pan no viene de esa circunstancia actual. ¿Sabe por qué? Esta circunstancia actual puede cambiar de un momento a otro, y los que antes tenían mucho pueden quedarse sin nada. Conocí yo una familia de colombianos, se dedicaba aquí a la venta en aquel entonces, de libros. Y los conocí viviendo una vida pero maravillosa. Hicieron un dineral exagerado aquí, creo que durante 2 o 3 años, porque le vendían a los colegios esto y lo otro. Mire, esa gente se daba el lujo ni siquiera de alquilar casas, sino que vivían en hoteles. La temporada de enero y febrero y marzo, pues ellos no alquilaban casas, sino que se iban a pagar $140 diarios la habitación para ellos, para sus hijos. Es un dineral, camionetas nuevas, esto y lo otro y aquello, creyendo que de ahí venía su pan. Pero las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Y esta misma gente que yo conocí con muchas posibilidades, tuve la oportunidad de conocerle y de verlo a él un día, y le dije: ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va con el negocio del libro? Eso ya se acabó, me dice. Solo logramos hacer dinero durante esos 3 años. ¿Y lo que guardaron? No guardamos nada. Creímos que esto iba a ser permanente. Hoy puedes tener y estar en la cima, mañana puedes estar en el suelo. Tus circunstancias no te garantizan tu futuro. Tus circunstancias no te garantizan el pan. Tus circunstancias actuales no te garantizan la estabilidad. Lo único que puede hacer eso es la mano de Dios, que te respalde en cada cosa que hagas. Elimelec toma una decisión, y la decisión que toma Elimelec es una decisión cuya motivación es el hambre. Hubo hambre en la tierra, dice el versículo 1, y al haber hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá, ¿cuál decisión tomó? Se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Versículo 2: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron. Note el verbo: se quedaron allí. Una cosa es que hayan ido a buscar comida y regresar, pero el verbo es: se quedaron, se asentaron, se acostumbraron. La necesidad de pan hace que Elimelec tome la decisión de salir de su ciudad, de sacrificar todo lo que tiene en su ciudad, su casa, lo que tenía ahí en Belén, y la necesidad de comida lo hace abrirse camino hacia Moab. Pero ese camino fue el hecho de la necesidad del pan.
La necesidad del pan. Ahora, algunas veces nosotros sacrificamos las cosas de Dios también por este mismo principio. La necesidad de pan nos hace decir, mire, yo ya no puedo congregarme porque necesito trabajar. Bueno, entonces tú estás creyendo que tu pan viene del trabajo. Porque bien tuvieras la oportunidad y de decir, mire, déjeme cualquier otro día menos el domingo porque es el día del Señor. Tú que te dedicas a tus cosas personales, también deberías o planificar y decir, bueno, sí, el día domingo yo lo aparto porque es el día del Señor. Los días miércoles, los días viernes es un día que yo lo dedico a mi Rey, a mi Señor. Pero la necesidad de alimento, la necesidad de dinero, la necesidad de comida hace que Elimelec y hace que cada uno de nosotros sacrifiquemos cosas. Y las primeras cosas que sacrificamos, hermanos, son las cosas del Señor. Son las cosas de Dios. Claro, no es fácil, como dicen por ahí, ¿verdad? No es fácil hacerle frente y servir cuando usted tiene el estómago vacío. No es fácil. Y yo quiero decirle, en 22 años, yo no soy una persona abierta a mi vida personal, soy extremadamente discreto, pero mucha gente no sabe la historia ministerial que tenemos. Momentos que hemos tenido que servir al Señor con el estómago vacío. Momentos que hemos tenido que servir al Señor, hermanos, con la amenaza de embargarnos cosas. Pero le hemos servido al Señor. Cosas terribles que nadie las conoce, solamente Dios las conoce. Porque la necesidad de hambre algunas veces nos hace sacrificar las cosas de Dios. La necesidad de comida nos hace decir, mire, ya no voy a servir en este ministerio porque yo me puedo ir a hacer 30 pesos rápidamente ahí al negocio que tengo. Vaya a hacerse esos 30 pesos pues. Pero yo sí quiero decirle, en 22 años, Dios no solamente le puede dar los 30 pesos que usted se gana sacrificando el tiempo de Él. Dios le puede dar no solo 30, le puede dar la comida de todo usted y de toda su familia hasta que usted muera. Elimelec toma la decisión de irse. No le hace frente. Él tiene sus ojos puestos en Moab. Él tiene sus ojos puestos de que su pan estará siempre en Moab. Y Moab te podrá dar comida. Sí, te puede dar comida. Pero Moab no solamente te va a dar comida. Moab te va a producir muerte. Moab te va a producir dolor. Y Moab también tiene un tiempo determinado para alimentarte. No es siempre. Dios te promete que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Dios te promete que vuestro Padre tiene cuidado de aquellas cosas que nosotros necesitamos, y antes que nosotros las pidamos, Él ya va a proveer. Eso es Dios. Pero Moab solamente tiene un tiempo determinado de comida. Aquí dice el pasaje: los cuales, en el 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, hablando de los hijos de Elimelec y de Noemí. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí. ¿Cuánto dice que había en Moab comida? ¿Cuántos años? Una década nada más. Una década.
Una experiencia, no era un viaje que te fuiste a Moab, que solamente ibas a buscar comida y mientras te arreglabas. No, ya te quedaste en Moab desde hace 10 años, desde hace 15 años, desde hace 30 años. Preferiste Moab. Y Moab te ha dado comida, sí, pero así como te ha dado comida, ¿qué dice el versículo número 3? Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. 5. ¿Y qué dice? Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión. Moab te dio comida, pero ¿qué también te ha dado Moab? ¿Qué te ha dado? Muerte. Dios te da de su pan y te da de su vida. Moab te va a dar pan por un momento, pero así como te ha dado el pan Moab, también te va a ocasionar dolor. Te va a ocasionar dolor. Los que salieron en busca del pan, en busca del pan, ¿con qué se encontraron? Con la muerte. Y por eso lapidariamente dice el versículo número 5 al final: murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer, esa palabrita, ¿cómo quedó la mujer? Desamparada. Desamparada. Moab te va a dar comida por un tiempo, pero Moab también te quita muchas cosas. Moab te va a quitar la felicidad. Moab te va a quitar tu vida entera. Gente que se ha apartado de Belén, gente que se ha ido a buscar otros rumbos, gente que ha ido por otros senderos creyendo que allá va a encontrar. Sí, encontraste pan por un momento, pero al final ahora estás viviendo los momentos más dolorosos de tu existencia por buscar pan. Como ese hombre que emprendió su vida, y no estoy haciendo una crítica, nada de eso, no. Ese es otro tipo de lectura, hablando acerca de la inmigración. Pero mucha gente se fue buscando comida hacia el norte, hacia Europa, hacia España, hacia Italia, esto y lo otro, y se fueron a buscar comida. Y cuando regresaron, sus hijos pandilleros, sus hijas con vidas destrozadas, siendo abuelos de 4 hijos que son de diferente papá. Su mujer con 2 o 3 o 4 o 5 hogares ya destruidos. ¿Por qué? Se fueron a buscar comida, pero encontraron la muerte del futuro. Hay un texto que en la Biblia se le llama motivo literario, cuando se repite esta misma escena. Génesis 12, solamente para poder ilustrar bíblicamente esto que significa de ir a buscar el pan. Génesis 12, versículo 10. ¿Lo tienen? Hubo entonces hambre en la tierra. Nuevamente, el mismo motivo literario, la misma situación de Ruth. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham. Aquellos se fueron para Moab, para el norte. Abraham descendió a Egipto, para el sur. Y otra vez el mismo verbo. ¿Para qué dice el texto? Morar. O sea, no fue a buscar pan un ratito, no, se fue a vivir ahí. Se fue a vivir ahí. Y voy a avanzar con el texto, porque era grande el hambre en la tierra. 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, me matarán. Ahí está la realidad de muerte.
me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea, era una mujer, o sea, que Abraham tenía buenos gustos, hermano. O sea, que Saraí era una mujer de esas de 20 segundos de silencio, ¿va? Es tan la hermosura que dice que al verla los egipcios quedaron impactados, los príncipes se quedaron atónitos y ellos mismos dijeron: esta belleza de esta mujer es para que sea digna de ser la mujer de Faraón. Allá tiene que estar en el palacio, y de hecho así lo hicieron. Dice el versículo 15 al final: fue llevada la mujer a la casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y miren lo que le dieron, ¿va? Y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Pues sí, pero ya no tenía mujer. ¿Está aquí conmigo, hermano? Aquí hay algunos varones. Yo la cambio, pastor, que me den todo eso. No son bromas. Ya no tiene mujer Abraham. ¿Por qué? Porque cuando había hambre descendió a Egipto, fue a morar ahí, y ahora está a punto de perder. Fíjese bien, porque aquí la connotación no solamente es del lado de perder su pareja, no, se está a punto de perder ese hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa tenía que nacer ¿de quién? De Sarai. El caso de Ruth fue muy tarde. Elimelech murió, sus hijos murieron, ya no quedó descendencia de ellos aparente, porque vamos a ver el texto cómo se desarrolla. En el caso de Abraham, es Dios el que lo libra de que se quite esa maldición de no tener el hijo de la promesa. Por eso dice acá el versículo 17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana, poniéndome ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. ¿Qué hubiera pasado si Faraón toma a Sarai como su mujer? ¿Qué hubiera pasado? Ya no había promesa. ¿Cuál era la promesa? A ti te daré un hijo. Abraham quiso que esa promesa se cumpliese con Agar. No, pero es que la que iba a ser, de donde iba a nacer el hijo, era Sarai. Si Dios no libra a Abraham de esto, hermanos, en el capítulo 12 termina la historia de Abraham. Ahí ya no hubiese habido capítulo 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17. Creo que son 10 capítulos que le dedica Génesis exclusivamente al patriarca Abraham. Pero él estuvo a punto de perderlo todo, de perder su futuro, de perder su alimento. Dios lo libró de eso. Volvamos a Ruth. Moab les dio un pan momentáneo, pero al final les dio una maldición. Noemí quedó desamparada. ¿Por qué? Porque ni Moab ni tampoco Belén son los que dan el pan. Es la mano de Dios que les iba a dar a ellos su pan siempre.
La fuente de tu pan, la fuente de tu alimento, la garantía de tu futuro, siempre están en Dios. Ahora, hay un verbo que en el capítulo 1 se va a repetir muchas veces. ¿Qué hago, pastor, si yo estoy en Moab? Si al igual que Abraham me he ido a Egipto a buscar comida y estoy ya sintiendo las circunstancias de muerte, me ahogan los problemas. Claro, porque te abriste a Moab, te abriste a Egipto. Pero el capítulo 1 del libro de Ruth, quiero que vean conmigo y vamos a hacer este ejercicio. El ejercicio es, si tienen ahí un marcador, que puedan ir anotando y subrayando todas las veces que se repite este verbo. 6. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Cuál es el verbo que dice ahí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué, iglesia? Subraya ese verbo. Regresó. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar. ¿Para qué? Regresar, volver, regresar, volver, regresar, volver. Ese es el verbo que más se repite en el capítulo 1. Versículo 8. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad. Otra vez el versículo. ¿Cuál es? Volveos. Versículo 11. Y Noemí respondió. Otra vez el versículo. El versículo utiliza este verbo: volveos. Versículo 12. ¿Cómo comienza el versículo 12? Volveos. Versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto y se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Otra vez el verbo: vuélvete tú tras ellas. Regresar, volver. Eso es el verbo en el que va a girar todo el capítulo 1. Toma la decisión Noemí, con el dolor de su alma, de ya no tener pan, de ya no tener un futuro, de ya no tener esperanza. Pero a pesar de eso se vuelve. Se vuelve. Y eso es la dinámica del capítulo 1. En el idioma hebreo todo gira en torno a un solo verbo. Una vez usted descubre el verbo sobre el cual gira todo una porción de la escritura, usted va por su propio peso va cayendo la narración. Volver, 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 volver. Comenzó con irse, pero ahora el texto dice: vuelvan. Vuelvan a Belén. Y no para que pongan su esperanza en Belén, no para que su esperanza esté puesta en la iglesia o en los hombres o en las personas, sino para que ahora entiendan que el verdadero pan de vida es Jesucristo de Nazaret. Pero es necesario volver, iglesia. Solamente cuando nosotros volvemos, solamente cuando nosotros regresamos, tenemos la seguridad de que Dios va a orar. Esta mujer se fue con la necesidad de un pan y vuelve igual. Es que Moab solo le dio 10 años. Aquí en el capítulo 2, cuando ya ha regresado a Belén, ya con una de sus nueras, tenía Noemí un pariente. Estoy en el versículo 1. De su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita, que era nuera de Noemí, le dijo: te ruego que me dejes ir al campo. ¿Y qué iba a ir a hacer la nuera? A recoger espigas. Bueno, y que no se fue Noemí a Moab donde había comida, pues. ¿Y cómo ha vuelto? ¿Con las manos? Ella misma lo dice. 21 del capítulo 1. Yo me fui, ¿qué dice el texto? Llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos
Solo que hay una diferencia. Si te hubieras quedado en Belén, por lo menos hubieras conservado a tus hijos y tu futuro. Te fuiste a Moab, está bien. Allá fuiste a encontrar dolor. Fuiste en busca de pan, ya regresaste y veniste peor. Pero está bueno, dice Dios. Solamente el hecho de que tú vuelvas, solo el hecho de que regreses, Dios esta mañana quiere cambiar tu realidad. Y quiero avanzar por el tiempo, porque ya se me fue. El capítulo 1 es como un capítulo en donde se exalta y se hace énfasis en la muerte. El libro comienza hablando de muertos. Y murió Elimelech. Y en la escena rápidamente entra, pero también murieron sus hijos. Como ellas volvieron, el libro comienza a hablar de muertos. Pero ¿cómo termina el libro? Ruth 4, versículo 13. ¿Lo tiene conmigo? Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dio que concibiese y que diese a luz. Comenzó con la muerte. ¿Y cómo termina el libro? Con la vida. Cuando tú vuelves a Dios, Él puede cambiar tu realidad de muerte en realidad de vida. Y hay 4 cosas que ya no me queda tiempo para poder explicarlas una por una, pero lo vamos a hacer así. Desde el versículo 14, las 4 realidades que disfrutó Noemí al solo volver. Dice el 14: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy. ¿Qué dice, iglesia? Pariente. Esto era una institución israelita, se le llamaba Goel. ¿Y quién era el Goel? El Goel era el que respondió cuando nadie se quería hacer cargo de Noemí. Iglesia, cuando nadie responda por ti, hay un Goel llamado Dios que sí se va a hacer cargo de ti. Se va a hacer cargo de tu comida, se va a hacer cargo de tu futuro. 2, dice el versículo 14 siempre: que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Dios hará que salga del anonimato y que vuelva a ser visible. ¿Cómo comienza el texto? Hablando unas mujeres. Es que siempre son las mujeres las que hablan. ¿Qué dice el versículo 19? Miren, unas mujeres anduvieron ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: no es esta Noemí. ¿Y qué le respondía Noemí a estas mujeres? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino que llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Unas mujeres hablan al inicio del libro viendo la desgracia de esta mujer, pero al final del libro hablan otras mujeres, o las mismas mujeres, pero ya viendo otras cosas. ¿Qué decían las mujeres? Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy. Versículo 15: el cual será restaurador de tu alma. Eso es, te renovará. ¿Y qué dice? Y sustentará tu vejez. Hay 4 cosas, ya les dije. Una es, Dios va a responder por ti. 2, te va a dar renombre. Los que te vieron desgraciado, ahora también te van a ver bendecido por Dios. 3, Dios te va a renovar tus fuerzas y te va a dar vida. Y 4, Él es el que va a sustentar tu vejez. Y aunque nadie te apoye, dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Iglesia, aquellos que andamos en Moab, volvamos a Dios esta mañana. Démosle un fuerte aplauso. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es necesario volver a Belén. Es necesario regresar a ese lugar que, aunque a veces haya hambre, pero es el lugar donde tú nos tienes. Pero también hay otros que hemos ido a Moab creyendo que buscar el alimento vamos a encontrarlo y nos va a hacer felices. Y sí, puede hacer que lo hallemos por un espacio de tiempo, pero al final nos dará muerte, nos dará dolor. Iglesia, si hay alguien que en esta mañana todavía no ha aceptado a Cristo, ahí donde está, levante su mano. Queremos orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? Levante su mano, por favor. Este es el momento. Mientras cantamos esta alabanza, tú. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Padre, gracias te damos. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.